Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a este culto que es para la gloria del Señor. Les pido por favor que tengan a la mano su Biblia y su himnario. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos acompañe en este culto. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, muchísimas gracias por este día que te podemos adorar. Te pido por las personas que nos están viendo, que entiendan tu mensaje para que sean buenas personas. Gracias, Señor. Te pido también por las personas que no se conectan o no nos ven. Tú sabrás sus razones, pero te pido por favor por ellos. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, abran sus Biblias en Lucas 1, del versículo 1. Voy a leer el 78 hasta el 80. Ustedes nada más síganlo con la vista. Y la palabra de Dios dice así: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la que nos visita desde el alto de Aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. En la Galería de Arte, en Manchester, Inglaterra, se puede apreciar un hermoso cuadro realizado por el sobresaliente pintor Britón Riviere a principios del siglo pasado. Y está titulado ese cuadro de la siguiente manera: In manus tuas domine. In manus tuas domine. En tus manos, Señor. Y de este cuadro, el autor dijo: si mi obra no representa una ayuda, una aplicación, un apoyo para la gente de mi tiempo, sean cuales sean los problemas, sean cuales fueren las dudas que uno enfrenta, diré que he fracasado como pintor. Y es que esta obra, esta pintura, describe el triunfo de la fe. Representa a un joven caballero revestido de su armadura, montado en un caballo blanco, y este caballo tiene su cabeza inclinada, su nariz temblorosa y sus miembros trémulos que denotan un intenso miedo. Al pie del cuadro se ven 3 perros de caza que también miran con terror hacia adelante, donde se extiende el desierto negro con sus peligros y terrores desconocidos. El caballero siente tanto temor como los otros que le acompañan, pero hay algo en él, algo que le eleva sobre ellos y sobre el miedo, es la fe. Así que levantando su espada dice: en tus manos, Señor, y prosigue su camino. Por la fe, domina su temor y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal. Lo opuesto de la fe es el temor, como lo representó este gran pintor. Y la fe puede vencer cualquier obstáculo, la fe puede vencer cualquier temor, porque la fe renueva el ánimo cuando éste se ha decaído. La fe revitaliza el espíritu cuando éste se ha atemorizado. Por eso es que cuando en nuestra vida se presentan situaciones difíciles, conflictivas, problemas, desventuras, adversidades, donde parece que perdemos la vida y entramos a un caos, el Señor Jesucristo espera que nosotros, los hijos de Dios, nos mantengamos firmes en nuestra fe. Y es exactamente lo que
experimentaron en aquella ocasión los apóstoles, en el pasaje que acabamos de leer, cuando siguiendo a Jesús a la barca, se levanta en medio una tempestad. Sin embargo, pese a que esta situación se da de una manera milagrosa en el que el Señor trae la paz y la calma, no dejó de reprocharle su fe, porque en medio de su fe, en medio de las circunstancias, esa fe que tenían no les alcanzó para salir adelante. La vida, los problemas demandan una fe que sostenga. Por eso es que el título de este mensaje en esta hora es Fe que sostiene en medio de las dificultades. Veamos entonces cuáles son las características de esa fe que sostiene. En primer lugar, una fe que sostiene verdaderamente en medio de las pruebas es aquella que nos permite entender que las pruebas que vivimos y que pasamos son parte de la vida. Vamos al versículo 23 y 24. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Las pruebas llegan de repente, en cualquier momento. En el contexto leemos que Jesús había tenido un día muy pesado, había sanado a muchos enfermos, atendió a mucha gente, él estaba muy cansado, por lo tanto sube a la barca y los discípulos junto con él buscaban un espacio para descansar. Lo que ellos querían era reponer sus energías. Entonces en medio se levanta una tempestad que las olas comienzan a crecer al grado de que comienza a amenazar la barca donde estaba Jesús y donde estaban los discípulos. Y esto nos lleva a darnos cuenta que los problemas así llegan en la vida. Las situaciones y las adversidades no las podemos controlar, no tenemos ese control. O sea, va Jesús en la barca, van los discípulos y de repente se levanta una tempestad. De pronto en la vida así llegan los problemas. De pronto te enfermas. De pronto se acabó el trabajo. De pronto te tienes que despedir de un ser querido. De pronto pierdes un bien. De pronto las circunstancias son amenazantes para tu vida. De pronto llega la muerte. Todo es así, de pronto, no te lo esperas. O sea, los cristianos no sabemos qué pasa el día de mañana o qué va a pasar el día de mañana. No consultamos a los horóscopos, no consultamos a los adivinos para que nos digan qué viene en nuestra vida, qué será del día de mañana. Por lo tanto, requerimos una fe en el Señor. Todo es de pronto. Los cristianos debemos mantenernos firmes, por eso se requiere esta fe, que conceptualiza que los problemas son parte de la vida. Las pruebas llegan a nuestra vida a pesar de que estamos con Cristo. Porque dice la palabra de Dios en este pasaje que Jesús sube a la barca y sus discípulos le siguieron. Y cualquiera pensaría, vamos con Jesús, pues todo está tranquilo, no va a pasar nada. Estamos con Jesucristo. Sin embargo, es muy importante que entendamos que si los problemas son parte de la vida, no importa que seas cristiano, no importa que estés con Jesucristo. Humanamente tendemos a juzgar a las personas en base a su conducta. Se enferma y buscamos hasta causas por qué se habrá enfermado. Creemos que alguien que es muy espiritual, que alguien que está muy apegado, que ora todos los días, que lee su Biblia, que no falta a la iglesia, como que ¿por qué se tendría que enfermar? Como que ¿por qué le podrían venir estos problemas? ¿Se acuerdan de los amigos de Job? ¿Qué amigos? Que lo acusaban
de ser una persona injusta, una persona pecadora, una persona inmoral. Por eso le vino lo que le vino. Era la conclusión de sus amigos. Cristiano que se pregunta: ¿y yo por qué me enfermo, Señor, si yo estoy bien contigo? Señor, si yo ofrendo, Señor, si yo diezmo, Señor, si yo voy a la iglesia, Señor, si yo estoy cerca de ti. Hermanos, recordemos que aún Jesús pasó por las pruebas. ¿Por qué no entonces nosotros tendríamos que no pasarlas? ¿Por qué no las libraríamos, por así decirlo? Las pruebas tienen un propósito de parte de Dios para nuestra vida, y también es fortalecer nuestra fe y también nuestro carácter. Hay muchos predicadores, hay muchos creyentes que, utilizando los púlpitos, predican un evangelio libre de problemas, de ese evangelio setentero, ¿no? Donde se decía: tú ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Eso es falso. Tú ven a Cristo y nunca vas a pasar por dificultades porque Él está contigo. Eso es falso. Eso no enseña la Biblia. La Biblia no nos enseña que venir a Cristo sea que te evita los problemas. Al contrario, comenzamos a comprender el sentido de los problemas. Dijo San Agustín esta frase acerca de las circunstancias que a veces no alcanzamos a comprender: no tienes que entender para creer, tienes que creer para comprender. ¿Cómo es tu fe? ¿Qué tipo de fe tienes? Por eso, en segundo lugar, una fe que sostiene es aquella que nos permite saber que Jesús está con nosotros y que se interesa por nosotros. Veamos versículo 25 y versículo 26, y dice así: vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, aquí hay signo de admiración, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, la premisa de la Biblia, hermanos, es que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice: Dios es amor. El Sermón del Monte también nos enseña Jesús que de toda la creación, los animales, las flores, la hierba del campo, nosotros los seres humanos valemos más que ellos. Somos importantes para Dios. Por lo tanto, Dios nos ama. A pesar de que nosotros somos pecadores, a pesar de que nosotros nos alejamos de Dios, a pesar de que incluso nos llegamos a enojar con Dios porque sentimos que nos dejó solos en medio de una situación, en medio de un problema. Miren, hay conceptos muy equivocados acerca de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Conceptos de creyentes que son como estos discípulos, que al ver la reacción, veamos la reacción de los discípulos. O sea, empieza la tempestad, empieza a querer sucumbir la barca, y ellos comienzan a sentirse amenazados, sentían que morimos. En Marcos, que se narra también esta misma historia, en el capítulo 4, versículo 8, le dijeron: ¿no te da ocupación de que muramos? Admiración, sálvanos que perecemos. Lo que encontramos aquí sí es miedo, pero también como un reclamo. ¿No te da preocupación, Jesús, de que muramos? Hay cristianos que le están pidiendo a Dios que les responda, que les conteste, que les resuelva, pero Dios no lo hace a como ellos lo esperan. Se enojan y pareciera que Dios tiene algo contra nosotros. Por eso le dicen: ¿qué no te preocupas que estamos por perecer? ¿Qué no te preocupas que podemos morir? Sí, hay emoción. La fe que está esperando que Dios le resuelva las cosas como ellos piden es una fe que no sostiene a una persona. Es débil. Por otro lado, también notamos que el amor de Dios, a pesar de nuestra falta de fe, es constante. Ahí está Dios. Jesús se levanta y entonces trae paz, porque Él estaba dormido. Pero Él es nuestro modelo.
¿Por qué Jesús dormía? Porque confiaba en el Padre Celestial. Esa es la confianza. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener. Que Dios está al tanto de lo que sucede, que Dios está al tanto porque nos ama. Y se preocupa por nosotros. Pero se preocupa con un amor de Él, no en la manera en que nosotros quisiéramos. A veces como padres somos sobreprotectores, quisiéramos que nuestros hijos no pasaran por ningún peligro. Y aquellos le preguntan a Jesús, ¿no te da preocupación que podemos morir? Porque los vino a salvar también. En tercer lugar, una fe que sostiene es aquella que nos permite confiar que Jesús tiene todo bajo control y por su autoridad. Por eso aquella imagen de aquel cuadro, en tus manos, Señor. Claro, porque en las manos del Señor está todo. Veamos versículo 26 y versículo 27 lo que nos dice. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar, y se hizo una grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Jesús manifestó como Dios ser dueño de la vida. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, multiplicó los panes y los peces, multiplicó también el vino. Él demostró un señorío sobre la vida. Y tener fe que sostiene significa también creer que nuestra vida y las circunstancias que nos rodean están en sus manos y que Él tiene el control de ello. Jesús también es Señor de las leyes naturales, porque miren, pocos pasajes realmente nos explican algo como esto, como Dios tiene un poder sobre algo natural que va más allá de las leyes que Él mismo ha puesto. Recordemos que Dios tiene el poder para ir en contra de las leyes, sí. Cuando en aquella ocasión se acercan los enemigos para prender a Jesús y Pedro saca un arma y le dice, yo podría pedir que en este momento bajaran los ángeles y mi Padre me podría enviar miles, pero las cosas tienen que ser así. Y en el huerto del Getsemaní, cuando Jesús está orando intensamente, le dice, Padre, si fuese posible, yo sé que para ti todas las cosas son posibles, pero si he de tomar este trago de dolor, lo voy a beber. Quien busca otro recurso porque Dios no le contesta, como Dios no nos soluciona, vamos a otra religión, vamos a inclinarnos ante alguien más. No tiene una fe que le sostenga. No hay nadie mejor que Dios. Sin embargo, aun cuando las situaciones son adversas para nosotros, nada va a cambiar las condiciones. Nosotros no somos los creyentes que, bueno, iniciando el año, que ya estamos por iniciar el año, nos llenamos de amuletos, hacemos alguna ceremonia para que nos vaya bien en el año. Estamos en las manos de Dios y eso es lo más importante. Entonces, cuando viene una situación a nuestra vida y sentimos que las cosas son adversas, son por algo. Y Dios tiene el poder, Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para sanarte, Dios tiene el poder para sanarte. Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias en las que estás pasando. Pero si Él no lo hace, es porque tiene otros planes. Y esto es una fe que sostiene, no una fe que dice, yo creo que Dios me va a cumplir lo que yo le estoy pidiendo, yo creo, y de pronto Dios manifiesta su plan. No, esto no es fe. Fe es que tú sepas que Dios tiene el control y que si Dios decide algo diferente para ti, para tu vida, para tu familia, para tus circunstancias, para tu presente, para tu futuro, es lo correcto, es lo mejor, es lo perfecto. Sí, nos duele. Nos duele ver las pérdidas, despedirnos de seres queridos, como ha sido durante este año. Perder tal vez un trabajo, un negocio que iniciábamos, un proyecto de vida. Claro que duele.
Pero la fe que sostiene y que nos permite estar cerca del Señor todo el tiempo es aquella que sabe y puede decir como el apóstol Pablo, que todos los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. La creación se somete a la voz de Dios porque tenemos un Dios omnipotente, tenemos un Dios omnisciente, que todo lo sabe, y tenemos un Dios omnipresente, que está en todas partes. Termino. Los discípulos entonces dicen asombrados: ¡wow! ¿Quién es este que aún la mar y los vientos le obedecen? Después de unos años, y digo unos 2000 años, podríamos más bien preguntarle a los discípulos: pues ¿en qué tipo de Jesús crees? Porque ellos que habían estado cerca de Jesús y que vieron milagros, grandes milagros, no fue suficiente para que pudieran creer que Él les salvaría o que enfrentaran la situación en aquella tarde. No fue suficiente. Tú puedes ver milagros, escuchar de milagros, y eso no es suficiente para que creas que el Señor está contigo o para tener una fe que realmente te sostenga. ¿Cuentas con una fe que te sostiene en medio de las pruebas, en medio de las pérdidas, las frustraciones, la enfermedad, la muerte? ¿O eres tan débil que cuando las circunstancias tocan a tu puerta, te apagas, te enfrías, te enojas y te apartas de Dios? He aquí el camino. Una fe que no sostiene es una fe que se construye, es una fe que se alimenta, es una fe que tiene tamaño. Por eso Jesús les dijo: hombres de poca fe. Jesús también dijo: si tuvieras fe como un granito de mostaza, le podrías decir a este monte: quítate y pásate al corazón de la mar, y lo haría. Pero no tenemos esa fe. Entonces el Señor nos dice que la fe es algo que debemos trabajar, que debemos hacer crecer. Y esto se alimenta con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con gratitud ante las pruebas. Esto lo logramos creciendo cuando leemos la Biblia, porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Quiera el Señor que ahora que estamos terminando este año, podamos sostenernos con esta fe del Evangelio. Han venido problemas, muchos problemas. Nos han intentado derribar, nos han dolido. Pero si tenemos esta fe, hermanos, no temamos, que el Señor está con nosotros. Que Dios les bendiga. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo
al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Canto por toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Oh, aleluya de Belén, afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la sempiterna luz, el Hijo tan deseado con santa expectación, por toda gente y toda edad, en ti Belén nació. Oh Santo Niño de Belén, desciende con tu paz, en nuestras almas nace hoy, limpiando todo mal. Los ángeles del cielo te anuncian al nacer. Ven con nosotros a morar, oh Cristo Emmanuel. Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar. Este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Cuando encuentro el gozo de tu favor y mi voluntad descansa en tu amor, este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Te adoro a ti, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Te adoro a ti, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote.
Hermanos, vamos a pasar a las ofrendas y cierren sus ojos para orar. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, muchísimas gracias por este día. Te pido por estas ofrendas que son para ti, para tu casa, para que se va bien. Y gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, recibamos la bendición en este momento. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Bien, hermanos, pues les animamos a seguir adelante en toda esta modalidad de nuestros cultos virtuales. Participemos, seamos dinámicos. Le damos un like, le ponemos un saludo, un comentario, una bendición y lo compartimos. Y de esta manera, pues permitimos que el mensaje del Señor se escuche en muchos lados. Sigamos participando también de nuestras actividades que tenemos durante la semana. Sí, durante estos días, tal vez algunas cosas se suspenden temporalmente, pero vamos a retomarlas. Así que les animamos a seguir adelante. Que el Señor les bendiga.